Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 28 hasta el 32 bajo el título Parábola de los dos hijos. Pero antes, como de costumbre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Te rogamos que en esta hora tú, Señor, ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para podernos alimentar de ella, Señor. Revélanos el mensaje que nos quieres transmitir en este día a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 28 dice: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gloria a Dios. Bueno, y aquí vemos Jesús enseñando en este día tercero posiblemente de la Semana Santa en el templo, y su audiencia se componía mayormente de los judíos que eran fariseos, escribas, porque estaba Jesús en el templo. Así que les habló esta palabra tan fuerte. Primeramente les dijo esta parábola donde ellos pudieron darse cuenta evidentemente de que el primer hijo, aunque al momento dijo que no quería ir a trabajar en la viña de su padre, después arrepentido fue y lo hizo. Y de este segundo hijo que dijo: sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hizo. Y ellos entendieron rápidamente que el que había hecho la voluntad del Padre era el primero, pues aunque en un principio dijo que no quería, luego se arrepintió e hizo lo que el Padre le había pedido. Sin embargo, el otro fue desobediente y además hipócrita, porque no dijo lo que sentía en su corazón. El primero por lo menos fue sincero, pero el segundo fue hipócrita. Dijo que sí, pero después en la práctica no hizo nada, y tampoco al ver a su hermano arrepentirse tampoco fue a trabajar. Y entonces Jesús le dijo: pues así mismo sucede con ustedes. Ustedes que son los escribas, los fariseos, los doctos, los supuestamente sabios y conocedores de la palabra de Dios, se van a quedar atrás. Sin embargo, los publicanos, las rameras, van a entrar delante de ustedes al reino de los cielos, porque aunque ellos en un principio no quisieron obedecer a Dios, quisieron vivir una vida de pecado, una vida separada de Dios, luego cuando escucharon la predicación de Juan el Bautista, se arrepintieron de sus pecados y aceptaron la buena nueva del Evangelio, que el reino de Dios se había acercado, y seguían a Jesús. Sin embargo, estos fariseos que aparentemente querían hacer la voluntad de Dios, que aparentemente llevaban una vida sin pecado, eran como este segundo hijo que era hipócrita, que dijo que sí iba a obedecer al Padre, pero a la larga, a la postre, no lo hizo. Ni siquiera al ver a los pecadores arrepentirse, tampoco se quisieron arrepentir. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña y Jesús nos advirtió que tuviéramos cuidado de la levadura de los fariseos. A veces nos creemos un poquito más justos o superiores a las personas que no tienen al Señor, a las personas que no creen en el Señor y que no lo siguen, que no van a la iglesia. Sin embargo, muchas veces cometemos pecados aún peores que los que ellos cometen y obedecemos menos a Dios de lo que ellos obedecen los mandamientos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto me trae a la mente lo que pasó cuando Jesús fue crucificado y murió, y es que un hombre llamado José de Arimatea,
apareció prácticamente de la nada para nosotros porque nunca antes se había hablado de él ni se había mencionado, y él fue el que recogió el cuerpo de Jesús. Él fue el que compró una sábana limpia y le dio sepultura al cuerpo de Jesús. Sin embargo, los discípulos que habían estado con Jesús, que habían convivido 3 años con Jesús, salieron huyendo y ni siquiera tuvieron cuidado de recoger el cuerpo de su maestro. Es decir, que este hombre a la postre se comportó mejor incluso que los mismos discípulos del Señor. Por eso es que la Biblia dice que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Esto nos muestra que tenemos que tener presente cada día que tú y yo somos pecadores, que cometemos pecado, que no debemos sentirnos superiores a los demás, que no debemos estar mirando la paja en el ojo de otras personas cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo. Debemos revisarnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y llevar una vida de arrepentimiento, una vida donde constantemente estemos dándole la espalda al pecado y no nos sintamos justos simplemente porque vamos a la iglesia, porque nos decimos cristianos, sino que seamos cristianos cada día, llevemos una vida de obediencia y de arrepentimiento cada día, no sea que al final nos pase como estos fariseos que aparentemente dijeron que sí querían seguir al Señor, pero al final no hicieron la voluntad de su Padre ni se quisieron arrepentir al ver a los pecadores arrepentirse. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Líbranos, Dios mío, de la levadura de los fariseos, Señor. Muchas veces nosotros nos creemos justos, nos creemos buenos, simplemente porque te conocemos, Padre, pero la realidad es que todos los días cometemos pecados, hacemos cosas que a ti no te agradan, Padre Santo. Ayúdanos a vivir vidas de arrepentimiento, convéncenos de pecado cada día, Señor, para que podamos vivir una vida agradable delante de ti, una vida humilde delante de ti y obedecerte cada día, aún más viendo a otros convertirse, a otros arrepentirse. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga mucho. Te exhorto a que hagas como yo, que cada vez que veo que se hace la oración de fe en la iglesia para los nuevos creyentes, la hago también. No trato de creerme que a mí ya eso no me hace falta. A todos nos hace falta todos los días arrepentirnos de nuestros pecados. Y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Chao.